cuánticos, encantada de saludarlos una vez más acá en vivo para todos ustedes desde Falconía. Hoy con la grata compañía de una invitada de lujo, la psicóloga y educadora Mari Esther Leal de Bacirca. A ella le gusta también su de Bacirca, que hay que colocárselo acá. Bueno, Mari Esther, muchos que ya la conocen saben que es una locutora profesional, conferencista, pero además es la fundadora y facilitadora de un curso de milagros desde hace más de 10 años, tanto en la ciudad de Coro como Punto Fijo. Es también la fundadora y facilitadora de la Escuela para Parejas, que recientemente se fundó, ¿no?, en 2013. Es coach empresarial, también tiene un magíster justamente en la parte de gerencia de empresas, y hoy nos va a acompañar justamente a darnos su visión acerca de lo que tiene que ver con el manejo de los planos emocionales y que repercuten tanto en nuestro cuerpo físico, en la parte mental obviamente, la parte energética y nuestra parte espiritual. Pues bien, quizás muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero hay ciertos síntomas que a veces son o sentimos que son inexplicables. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes habrán sentido tristeza, una tristeza inexplicable, algún desgano, desesperanza, ideas derrotistas, quizás alteraciones nerviosas. Puede estar usted teniendo en esos momentos algún cuadro de depresión, quizás sea severa, quizás leve, quizás sean estados de angustia. Pues bien, por eso tenemos la grata compañía de nuestra amiga María Esther Leal, quien por cierto ya ha realizado también algunos programas acá en Falconía desde hace ya años atrás, y viene a refrescarnos un poco acerca de esos síntomas de la depresión, qué podemos hacer y cómo podemos detectar y frenarlo ya a tiempo. María Esther. Bueno, gracias, Katy, por esta valiosa oportunidad. Una vez más, con la alegría de poder dirigirme a colaborar, sobre todo en esta experiencia pues, que tengo en el área clínica. Y una de las cosas que vemos con frecuencia definitivamente son las depresiones. En especial, en este momento hay muchos cambios. Estos cambios que suceden en el entorno, y ha traído mucho a la consulta personas con depresiones basadas en lo que está sucediendo precisamente en este momento, que son depresiones más situacionales, más por lo que está aconteciendo. Personas que evidentemente... Ha aumentado, perdón, considerablemente. Sí, ha aumentado. Tengo un dato de que de por sí tú siempre has sido una médica, una psicóloga muy visitada, pero ya tus consultas las están citando, incluso las están colocando para después de Semana Santa. Es decir, que ha subido bastante la incidencia, justamente creemos que es por eso, ¿no? E incluso tanto adolescentes como mujeres, hombres, ahorita es indistinto. Ahorita hay la apertura de la gente a recibir atención, ayuda, la verdad es que es bastante amplia, y esto ha venido cambiando en el tiempo favorablemente, porque ahora todo el mundo busca de una u otra manera sentirse bien, reconocer qué le está sucediendo, cómo enfrentarlo, sobre todo eso es lo que normalmente la gente va a ver. Hay más apertura para visitar el psicólogo. Totalmente, totalmente. Ajá. O sea, tanto hombres como mujeres, parejas, todo. ¿Cómo haces para cambiarle el chip, por ejemplo, a esa gente, sobre todo a los adultos, porque luego vamos a hablar del caso de los adolescentes, para cambiarle el chip de esa actitud derrotista y poco entusiasta ante la vida? Claro, yo sé que esos son tratamientos, ¿no? Son pero tratamientos. Quizás algunas herramientas, algo que se puede aplicar y que a veces es tan sencillo, ¿no? Tratándose de males leves, digo yo, ¿no? Sí, bueno, primero hay que enseñarle a la gente un poco cómo funciona la mente de cada uno de nosotros. Inevitablemente, cuando tú conoces cómo funciona la mente, la facilidad que comienzas a tener para manejar las herramientas que te permite ver las cosas de otra manera es mucho más claro. O sea, si una persona sabe, yo puedo aprender a tener actitudes positivas a partir de las negativas, entonces una persona comienza a entender que ella no es así, porque hay personas que llegan a la consulta y dicen, es que yo soy así. O sea, creen que la mente es algo estático. No hay cambio. Y que sí, que si tú han llevado 10 o 15 años de tu vida pensando de esa manera, tú no puedes cambiar. Y eso, cuando tú comienzas a explicarle a la gente que tú sí puedes cambiar, que tú tienes además el poder de elegir el tipo de pensamiento que quieres tener, que tienes la versatilidad y que la mente te permite hacerlo porque la mente es moldeable desde ese punto de vista, entonces la gente comienza a recuperar su sensación de poder.
O sea, yo sí puedo hacer esto, que antes de ir a la consulta muchas veces creía que no lo podía hacer. Entonces, tú le puedes enseñar a una persona que de una actitud negativa o de una actitud derrotista, como tú dices, puedo pasar a una actitud optimista siempre y cuando tenga un balance adecuado entre mis potencialidades, lo que yo soy capaz de hacer, y también la comprensión del entorno. Porque es inevitable, o sea, uno vive en este mundo conectado con las cosas que pasan fuera. Claro. Y entonces tengo que entenderme tanto a mí en mis potencialidades como las cosas que en el entorno están a mi alcance cambiar. Porque una de las cosas que es importante hacerle ver a las personas para aprender a manejar sus mentes es el realismo, ¿verdad? Okay. O sea, ¿cuáles son los problemas que yo voy a manejar? Los que tengo al alcance manejar. Parte de las ansiedades, por ejemplo, de las personas que acuden a la consulta, están relacionados con embarcarse en un deseo de solventar problemas que no están al alcance de su resolución. Okay. Que tendría que ver con la aceptación en este caso también. Que tendría que ver con la aceptación, pero cuando no hay una aceptación, entonces hay ansiedad, hay angustia, hay preocupación. Hay como una anticipación de un hecho que todavía no ha acontecido, desde donde tú quieres tener el control, pero muchas veces esos eventos, esos hechos no están bajo la posibilidad de que tú los controles. Ahora, tus consultas han aumentado considerablemente y que siempre, por cierto, ha sido muy fluida, pero ha sido, ya bien lo decías, a raíz de todas estas situaciones que está atravesando el país, pero pudieras decir, o tienes quizás, qué sé yo, un récord o un registro de si son situaciones leves, de fácil manejo, o muchos ya caen en depresiones severas en este caso. Sí, bueno, yo soy muy respetuosa en el ámbito de la salud mental, pues estamos los psicólogos, los psicoterapeutas, los psiquiatras, ¿verdad? Cuando se trata de personas que tienen casos difíciles, y difíciles me refiero que ya necesitan una atención farmacológica, yo no dudo en hacer la referencia a los respectivos especialistas, que en este caso son los psiquiatras, ¿verdad? Okay. En términos generales, los psicólogos manejamos situaciones a nivel funcional, es decir, le enseñamos a las personas a manejar sus mentes, a tener actitudes sanas o saludables para enfrentar las situaciones de la vida, a tener destrezas en cuanto a la manera de solventarlos, comunicación, motivación, actitudes. Y cuando una persona ya tiene una situación que es crónica, por ejemplo, una ansiedad crónica o una depresión crónica, pues nosotros, yo en mi caso particular, yo tengo unos aliados que son, por supuesto, los médicos, a quienes los refiero y con quien mantengo ese contacto acerca de esos pacientes. Ese es un punto interesante porque pues yo no sé cómo lo catalogan, pero sé que está la depresión, están los ataques de angustia, corrígeme por favor, están los ataques de pánico, ajá, sí, que supongo que es otra cosa. Sería bueno si nos los distinguieras aquí un poquito también para ver un poquito la diferencia entre estos. El estrés, ¿cómo se diferencian estos, por ejemplo? Sí, cada uno tiene una sintomatología, cada uno tiene como una manifestación distinta que le puede permitir al profesional poder decir esto es un ataque, esto es una depresión. Por ejemplo, las personas deprimidas suelen tener sensaciones muy frecuentes de sentirse abandonadas, de sentirse solas, se sienten tristes, tienen una marcada tendencia a disminuir su paso, o sea, su actividad es bastante baja, tienen poca energía, desgano, apatía, a nivel, por supuesto, que logra notarse dentro de su entorno. Y por supuesto tienen llanto fácil, una intolerancia a cosas que tienen o están relacionadas con eventos negativos. Y vulnerabilidad, pues tú notas que una persona deprimida es una persona como débil y vulnerable muy sensible a todo lo que está pasando. En el caso de un ataque de pánico, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Sí, bueno, el ataque de pánico tiene el componente principal. Sí, lo principal es hay un núcleo neurótico de miedo que se convierte en pánico cuando evidentemente el paciente no tiene la capacidad para manejarlo y sale de su posibilidad tener herramientas que le permitan a él enfrentar ese miedo solo. Entonces, bueno, normalmente sufre de taquicardia, de una hiperventilación, comienza a tener unas ideas preocupantes que lo hacen lucir incluso inestable desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de actividad física, puede agilizar su actividad física,
O sea, una persona con ataque de pánico, evidentemente, cuando está viviendo un ataque de pánico necesita una atención farmacológica. Y si está en una crisis, pues más aún. Hay mucha gente que no se da cuenta siquiera que está deprimida. Es correcto. Es correcto. Te han llegado muchos de esos casos, tú me decías detrás de cámara, que justamente es como para afrontar esa realidad que va la gente a tu consulta, a afrontar la situación de depresión que está viviendo y a tomar esas herramientas justamente, ¿no? Pero hay gente que no se da cuenta. Sí, hay gente que no se da cuenta que está en una depresión, solamente comparte los signos, ¿no? Hay signos que se muestran, si se quiere, antes de que aparezcan los síntomas ya de una patología, de un trastorno. Entonces hay algunas personas que, por ejemplo, tienden a aislarse, pretenden resolver sus problemas, pero como ellos solos, pasan mucho tiempo pensando ellos en sí mismos el problema, no se conectan con los demás. Entonces allí hay como un indicativo de que esas personas tienen como, no, podrían entrar en un cuadro depresivo, ¿verdad? Porque es como si se comienzan a desconectar de la posibilidad de resolver el problema de una manera más óptima. Entonces, comienzan a aislarse o comienzan a vivir la experiencia de la tristeza, de la soledad, de una manera como más frecuente, porque todos en algún momento podemos enfrentar tristeza, es natural, y las tristezas muchas veces están asociadas a eventos específicos o simplemente a deseos que no hemos cumplido o añoranzas de cosas que hemos vivido, y eso nos pasa a todos, o sea, por igual, y además eso es totalmente normal. Pero cuando se repite, o sea, cuando la frecuencia comienza a ser mucho más alta y más elevada, evidentemente entonces eso indica que algo está pasando distinto a una tristeza normal. Ahora, también hablábamos antes de comenzar el programa que se ven muy afectados no solo los adultos, sino también los adolescentes. Los adolescentes. Hay muchos adolescentes que llegan a tu consulta y entiendo también tiene que ver por esa, digámoslo así, entre comillas, frustración que sienten quizás porque muchos no reanudan sus estudios, también el entorno sienten mucha presión por lo que le ocurre a los padres. Bueno, tú dime mejor de qué se trata. Sí, sobre todo en estos últimos 2 meses han ido a la consulta muchos chicos que están en la situación en la que no tienen ahorita la actividad académica, está paralizada por toda esta situación que estamos viviendo, y ellos han caído como en un desconcierto, como en una apatía, como incluso un pesimismo de que esto pueda solventarse. Y esto, por supuesto, sí los ha colocado incluso en la tristeza, en la confusión. Algunos de ellos han comenzado a tener incluso problemas familiares porque como no lo saben expresar de una manera directa, comienzan a tener actitudes de rebeldía. Y bueno, a veces el móvil o la motivación que tienen los papás para llevarlo a la consulta es que están rebeldes, pero no es que están rebeldes, es que están ansiosos, es que tienen miedo, es que están pesimistas y bueno, uno encuentra mucho de esto ahorita, en este momento eso es lo que... O sea, no sería solamente los adolescentes en este caso, sino jóvenes ya también en etapa universitaria, imagino. Los que están en la etapa universitaria. Me preocupa incluso porque, bueno, sé y lo he visto en unas amistades, es que aquellos que, por ejemplo, están próximos a graduarse y ni siquiera han tenido la oportunidad de presentar la tesis, también están viviendo una situación bastante desagradable. ¿Te llegan a tu consulta muchos niños? No, yo no atiendo niños. ¿No atiendes niños? No atiendo niños. Sí. ¿Solamente padres y adolescentes? No, adolescentes, adultos y parejas y grupos familiares. En el caso de las parejas, porque tú el año pasado fundaste una escuela para parejas. Así es. Es importante los valores, bueno, eso lo vamos a contestar después de cuña, pero te la dejo en el aire. Es importante volver a los valores. Me imagino. Y por allí comienza todo, ¿no? Sí. En el caso de la pareja, sabiendo un poco las situaciones que estamos experimentando todos, me vas a decir cómo es esa experiencia luego del corte que vamos a hacer acá en Cuánticamente para todos ustedes y ya regresamos con la grata compañía de nuestra psicóloga María Esther Leal. Ya volvemos.